Pues por demás muy relevante para el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, que me voy a permitir leer algunas de las líneas de su hoja de vida. Es corresponsal en México del canal de noticias latinoamericano Telesur, donde también es titular del espacio matutino Impacto Económico. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el periodismo escrito, televisión y multimedia. Inició su vida laboral en el diario La Jornada, donde se desempeñó como auxiliar de la redacción, colaborador del suplemento semanal La Jornada en la Economía y como reportero en la fuente empresarial Telecomunicaciones y Turismo. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en prensa escrita por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria televisiva ha sido corresponsal en México, Venezuela y Estados Unidos. Ha realizado coberturas internacionales en Asia, Europa y distintos países de la región latinoamericana. En el año 2019 ganó el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de la caravana migrante. Es por esto y muchos más reconocimientos que es para el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México un gran honor recibir aquí a Eduardo Martínez Cantero en esta conferencia magistral. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Muy buen día. Bueno, ya escucharon algo de lo que he podido hacer durante todo este tiempo. Jóvenes, no estén hasta allá, vénganse más para acá, porfa. El aislamiento nunca ha sido bueno. ¿Te voy a dejar aquí? Claro que sí. De verdad, pasen más para acá, porfa. Yo sé que no les eché a perder ningún plan, que no tenían nada preparado. Bueno, en lo que se acomodan los compañeros, yo quisiera saber un poquito de ustedes. Me gustaría que me dijeran cuáles son las carreras que estudian, en qué semestre están y sobre todo también que me hablen un poquito de qué es lo que está ocurriendo en el Instituto Rosario Castellanos. A ver, por favor, me dices tu nombre, gorrita roja, y de qué semestre son y todo esto, por favor. Bueno, yo soy del cuarto semestre, estoy estudiando en este campus, el Justo Sierra, estudiamos Ciencias de la Comunicación. Ok, ¿todos estudian Ciencias de la Comunicación? Sí. A ver, amigo, allá. Yo soy del campus de Oceanía, el que está en GAP. Ajá. Soy del primer semestre de Ciencias de la Comunicación. Muy bien. Ese fue el plantel al que el otro día fui, ¿verdad, Sam? Bueno, es que Oceanía ya es como un anexo, ¿no? Una subsede. Muy bien. Ok. Bueno. Perfecto. Entonces todos estudian comunicación en diferentes semestres. Aquí, ¿a quién de todos ustedes les interesa el periodismo? Ok. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del periodismo, ¿a quién le interesa ahora el periodismo en prensa escrita? No les gusta escribir. Bueno. ¿En televisión? Aquí hay uno, ahí hay otro y ahí hay otro. Bueno. ¿En radio? Muy bien. ¿Y en los multimedios, a quién le interesa? La ola. La ola, exactamente. Bueno, pues efectivamente la comunicación, como todo en esto, ha venido cambiando y ha ido evolucionando y transformándose de distintas maneras. A mis 43 años, muchachos, yo soy mayor que ustedes, pues he tenido la oportunidad de pasar por distintos medios y distintas formas de comunicación. Lo que pasa es que la luz
Me lastima un poco. Ese tono está mejor. Bueno, hemos podido pasar por diferentes medios de comunicación, por diferentes plataformas, y también he sido testigo de cómo algunos medios de cierta manera pues han quedado obsoletos. Aquí lo hemos visto, ustedes me lo han demostrado. En prensa escrita son muy pocos los que quieren incursionar, porque ya, ¿quién lee los periódicos? ¿De aquí cuántos leen periódico? 1 y 2, los ñoños siempre. No es cierto, hacen muy bien, todavía se pueden leer los periódicos, pero la gran mayoría ahora está trabajando para prepararse en los temas que tienen que ver con las redes sociales y con los portales de internet. ¿Eso de qué nos habla? Las redes sociales y los portales de internet nos hablan de una inmediatez que requiere no solamente estar pendientes de lo que ocurre, sino también tener un poco más de contexto para no caer en muchos vicios y errores que las redes sociales son muy comunes. En este caso, yo les puedo platicar que Telesur ha cumplido este año 17 años, de los cuales pues 15 me ha permitido trabajar en esta plataforma, que ya no solamente es un canal de televisión, sino ahora es una plataforma multimedia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo empecé a trabajar en televisión me dedicaba a hacer solamente mis notas para la televisión. Y ahora no, ahora tengo que estar pendiente de muchas otras cosas más. No solamente de lo que pasa a través de una pantalla, sino lo que ocurre en las redes sociales, pero también en lo que van subiendo los portales minuto a minuto. Entonces la inmediatez nos obliga ahora a nosotros a tener que desarrollar más capacidades para poder mantener informados a quienes están pendientes del material que nosotros hacemos. Esto quiere decir que, por ejemplo, todos los días yo hago un programa de televisión que se llama Impacto Económico, que se transmite a través de Telesur, y en muchas ocasiones me he cuestionado si en realidad estoy haciendo una televisión que alguien está viendo. La respuesta es no. La televisión ahora cada vez se ve menos, y es a través de las redes sociales donde tengo el mayor número de audiencia. A través del canal de YouTube de Telesur, Telesur TV, se puede ver más, o más bien, no, se puede ver más el acceso o el alcance que nosotros tenemos a la audiencia. A través de la televisión o el broadcast, como se le conoce, ya es cada vez menos, y nos ven solamente algunos televidentes cautivos. Nuestro esfuerzo diario de trabajo es sí cumplirle a esa audiencia que es cautiva y que nos ha venido favoreciendo con su beneplácito durante todos estos años, pero también es captar a quienes ahora ya han decidido, como la mayoría de ustedes seguramente, dejar de ver la televisión. En toda esta trayectoria me he venido especializando. Yo me he especializado en temas de economía y finanzas. La vida me ha llevado ahí, no crean que yo un día me desperté y dije, ay, voy a ser el de las finanzas. No. La vida a uno lo va colocando como en ciertos lugares, y es ahí donde uno tiene que estar preparado para todo. ¿Por qué? Porque si bien te aparece una oportunidad en periodismo de espectáculos, alguien podrá decir, yo no quiero hacerlo, pero hay quien puede decir, es mi manera de acercarme a los medios y a las formas de información actuales. Ese fue mi caso, porque yo decidí que la economía pues no era de mis materias favoritas, debo reconocerlo. Sin embargo, después con el manejo de la información me fui cada vez envolviendo más y más y más en las temáticas de economía y finanzas, y es en eso que terminé e incluso hice una especialidad en periodismo financiero. Lo que quiero decirles con esto es que cada vez más debemos de hacernos de herramientas que nos permitan enriquecer nuestra preparación académica. Está bien lo que nos enseñan en las aulas, pero también no hay que dejar de lado la realidad que nos envuelve todos los días. Incluso en estos momentos hemos estado, y por eso es que
le pedí a la profesora Sam que habláramos de lo que ocurre con la crisis de inflación mundial, ¿no? ¿Ustedes creen que les afecta la crisis de inflación mundial? Sí, claro. A ver, ¿de qué aspecto, compañero? Sí. Pues en que varios productos básicos, por ejemplo, no sé, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, hoy en día ya no cuestan lo que eran antes. Y por ejemplo, una despensa que yo recuerdo hace tiempo, ya sea, no sé, con 500 pesos podías hacerla bien, pero debido al aumento ya simplemente no puedes ya ganar lo básico. Bueno, no sé nada de economía, pero al menos yo lo he visto con el paso del tiempo. Esa es una de las labores de nosotros como comunicadores que vamos a tener que aprender. Yo no estudié economía, tengo bases de lo que es la economía y cómo funciona en el mundo actual. Sin embargo, puedo tener la capacidad de desarrollar algunos temas sobre lo que está pasando. Y lo más importante, y esa es la labor de nosotros como intermediarios entre la fuente informativa y la audiencia, es que nosotros podamos traducir lo que dice la fuente informativa original, lo traducimos y se lo enviamos a nuestros receptores, sea cual sea el medio de comunicación por el cual nosotros o para el cual nosotros estemos laborando. Entonces, efectivamente, el compañero nos hablaba del alza en los precios de los alimentos. Eso es lo que se conoce en economía como el índice de precios al consumidor, que en el caso de México se ha colocado en 8.3%, que es un índice muy alto. El día de hoy el presidente festejaba que ya se ha detenido el alza del tema inflacionario y que eso pues ya nos da un poco de calma, pero no estamos todavía en niveles óptimos que nos permita dejar de preocuparnos. Pero ¿qué está pasando en otras latitudes que no es nuestro país? Vemos cómo, por ejemplo, en países como el Reino Unido, el índice de precios al consumidor ha alcanzado el 10.1%. Ese 10.1% ha provocado no solamente una crisis a las personas o a los ciudadanos en general, sino que además ha provocado una crisis política que llevó a la renuncia hace algunos meses de Boris Johnson como primer ministro y ahora, después de 45 días, a la primera ministra Liz Truss, y el día de hoy ya se ha decidido que Rishi Sunak sea quien asuma la tarea de ser primer ministro allá en Reino Unido. ¿Y qué tiene Sunak que enfrentar? El alza en los precios, no solamente de los alimentos, sino también un incremento indiscriminado en los precios de los energéticos. ¿Por qué? Porque la dependencia de los energéticos desde Rusia es muy relevante para los países europeos. ¿Y qué está ocurriendo? Los países europeos decidieron sancionar a Rusia. ¿Cómo? Pues no comprando ningún tipo de producto en materia energética que tenga su origen precisamente en Rusia. Eso les va a traer muchos problemas y consecuencias y ya los estamos viendo. Así es que esto es de lo que nos habla el tema de la crisis global de inflación. ¿Por qué los llevo a esto? Por las distintas formas en que se maneja la información. Es decir, nosotros vemos en los canales especializados como Bloomberg, como Forbes y también en las cadenas internacionales de noticias como CNN o Fox, que hablan de la situación en Estados Unidos, que es bastante preocupante también, pero estamos hablando de la primera economía en el mundo. Estados Unidos está atravesando ahora mismo también por la misma crisis de inflación y también por la misma situación que están pasando otros países en Europa. Sin embargo, nosotros, desde la perspectiva de Telesur, nos hemos dado a la tarea de darle seguimiento también a esos temas, a lo que está pasando en Estados Unidos y Europa, pero también hablar de lo que pasa en Sri Lanka, por ejemplo. ¿Quién sabe dónde queda Sri Lanka? ¿No? Es Asia, ¿no? ¿Es en Asia? ¿Algo más? Ahí hay una pista. Pues hubo un intento de levantamiento no civil, justamente porque las condiciones económicas ya no le permitían a las personas acceder a medios básicos de subsistencia. Exactamente. Sri Lanka es una pequeña isla que se ubica al sur de la India. Entonces, ¿qué pasó en Sri Lanka? Justo como dice el compañero, hubo un levantamiento social provocado precisamente por la crisis de inflación. ¿Qué pasó en Sri Lanka?
Son 22 millones de habitantes. Los que nos movemos en la Ciudad de México son la población que habita en Sri Lanka. Toda esa población estaba enfrentando, y digo estaba un poco erróneamente, porque está enfrentando esta crisis sin alimentos, sin combustible y sin medicamentos. Son las tres cosas que más apremian. Y esa situación se debió a que se le terminaron las divisas. ¿Qué quiere decir? No tenían dólares para comprar todos estos insumos que se requieren para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, la ciudadanía obviamente tenía que reclamar al gobierno que no le estaba dando lo necesario para satisfacer sus necesidades. En ese caso, el gobierno tuvo que dimitir y entonces ahora mismo lo que hay es un gobierno provisional por toda esta situación. ¿Qué pasó? El gobierno anterior decidió solicitar el apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero ya todos sabemos lo que pasa con las medidas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional te va a ayudar, te va a dar dinero, pero no te lo va a dar de manera gratuita. Te va a decir, yo te voy a prestar, pero tú tendrás que aplicar toda esta serie de medidas para que tengas los recursos necesarios y yo poder recuperar el dinero que te presté. Eso nos ha llevado a situaciones que hemos visto, como en Argentina, por ejemplo, que cayó en impago y que ahora mismo está tratando de renegociar una deuda por más de 44,000 millones de dólares que dejó al presidente Fernández su antecesor Mauricio Macri. Nosotros en México hemos frenado con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esa situación de solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional, que ya le avisó incluso que tiene una línea disponible por 700,000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno en esta ocasión ha dicho, no quiero que me prestes porque no quiero endeudarme más, porque ya te debo. Entonces, todo esto nos afecta a todos por igual. ¿O no? No nos afecta a todos por igual, porque no afecta de la misma manera a nosotros que a los que se han venido beneficiando de un modelo neoliberal que les ha permitido acumular riquezas muy, muy grandes. Es por eso que vemos la desigualdad en el mundo. Esa es la situación en temas económicos que nos debe importar a nosotros y que como comunicadores vamos a tener que transmitirle a nuestras audiencias. Eso es lo importante de leer y de empaparnos de todo lo que está pasando. A lo mejor nosotros decimos, los temas económicos a mí no me gustan, no son de mi interés porque a lo mejor yo quiero dedicarme al periodismo cultural, ¿no? ¿Qué nos puede interesar a los periodistas culturales? Lo que está pasando en China, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo acaba de renovar un tercer mandato a Xi Jinping, que tiene una visión distinta del socialismo a la que se tenía hace algunos años. Claro que nos importa. ¿Por qué? Porque de ello dependerán muchísimas decisiones que se tomen en los aspectos culturales, empezando por el presupuesto. Si las cosas no caminan en la economía bien, el presupuesto que se le va a destinar a cultura va a ser menor. Y es en eso donde se van a ver las afectaciones. Y el trabajo de los promotores culturales y de todas las personas que trabajan en ese sector. Es por eso que nosotros nos debemos de informar de todo lo que ocurra en todos los ámbitos. Porque como se los digo, no sabemos dónde vamos a parar. Yo soñaba cuando era niño porque mi abuelo me enseñó a leer con la prensa, con el periódico La Prensa. O sea, yo aprendí a leer leyendo, la violó, la mató, acabó con ella, le engañó y todo eso, ¿no? Pero así aprendí a leer. Y ahí fue, yo creo que me nació el amor por el periodismo. Y fue cuando yo decidí en algún momento de la vida que yo debía trabajar en un periódico. Y así fue como llegué a la jornada. En la jornada fui auxiliar de la redacción. Mi labor, que ya no va a ser la de ustedes si en algún momento ingresan a trabajar a un periódico, era como auxiliar de la redacción, tomar el teléfono
y que el reportero me dictara el adelanto de su nota que iba a ser publicada al siguiente día. Fíjense lo arcaico y lo anciano que me siento ahora. Porque ustedes ya no tendrán que levantar la bocina y lidiar con el reportero que estaba quién sabe dónde, en cualquier cantina, dictándote su nota. Y entonces tú estabas así. Era muy complicado. Afortunadamente solo fue un breve paso por la redacción general y después ya fui trasladado al suplemento de la jornada de la economía. Entonces, ¿cómo se imaginan ahora ustedes la labor de los periodistas? ¿Quién quiere participar por ahí? Adelante. Creo que la labor de los periodistas actualmente y para el futuro va a ser muy fácil, entre comillas, por todos los medios y métodos digitales, donde, pues, como usted dice, a lo mejor no vas a tener que levantar la bocina, pero siempre vamos a tener que estar en contacto con nuestro reportero en campo, por así decirlo, o con una nueva facilidad de poder tal vez hacer tú tu trabajo propio y tener que depender de menos personas. Creo que se va a ir facilitando. Sí, pero no. Fíjate por qué. Por un lado, nada te va a cambiar estar frente a un acontecimiento. Es decir, y se los cuento de esta manera. En 2011, cuando ocurrió el tsunami en Japón, yo estaba en casa y veía desde la televisión cómo ese tsunami, más bien primero el sismo, ¿no?, que fue de más de 8 grados, se llevó el agua del mar y después lo trajo de una manera devastadora para la zona noroeste de Japón, ¿no? Yo estaba viendo eso por la televisión. ¿Qué ocurrió en ese mismo momento que estaba pasando eso? A mí me llamaron desde el canal y me dijeron, prepárate todo porque te vas a ir a cubrir lo que dejó el tsunami en Japón. 2 días después estaba yo llegando a Tokio. Y de Tokio ya las dificultades eran bastante evidentes, porque no había luz, los transportes estaban limitados, y recuerdo perfectamente que cuando subo a un taxi, el taxista me ofrece disculpas porque su ciudad no estaba al 100% para recibir mi visita. Esa es una de las diferencias que hace entre los japoneses y lo que nosotros vivimos de este lado. ¿Ustedes creen que si yo me hubiera quedado aquí y solamente me hubiera informado a través de las redes sociales, tendría la capacidad de transmitirles y narrarles lo que viví de esta manera? No. Bueno, ese es uno de los aspectos de las redes sociales. Después, bueno, ya pasó toda una travesía para yo llegar a la zona de desastre. Tardé un día completo para llegar a la zona de desastre. Estábamos a menos 10 grados, no teníamos comunicación suficiente, había que buscar la señal para poder enviar. Tenemos 14 horas de diferencia entre Japón y América Latina. Mis transmisiones de día yo las tenía que hacer de noche. En un mes dormí como, ¿qué les gusta? En promedio dormía entre 1 y 2 horas diarias. Pero eso me permitió trasladarme a los distintos lugares que habían sido afectados y poder ver de primera mano qué había dejado un tsunami. Para empezar, un tsunami para mí era algo muy lejano, un fenómeno muy lejano, porque eso no ha ocurrido acá. Había podido ver huracanes, los rezagos de un huracán o de algún otro tipo de cosas, pero de un tsunami jamás. Segundo, las redes sociales son muy endebles. ¿Por qué? Porque hay muchísimos errores y hay muchísima imprecisión y poco rigor en lo que a veces se sube en esas redes. Por eso es que ahora, digamos, de alguna u otra manera, se han incrementado los grupos de verificadores. ¿Por qué hay que aumentar los grupos de verificadores? Pues porque a veces se publican mentiras y cosas que ahora ya la ONU le llama infodemia, ¿no? A esta serie de mentiras que se pueden transmitir a las redes sociales.
hay que tener mucho cuidado con eso, y es nuestra responsabilidad como comunicadores saber qué se está transmitiendo ahí. Es por eso que te digo que sí, ahora tienen más herramientas los periodistas, pero también se ha caído en que el periodista, en la mayoría de los casos, termina realizando el trabajo del menor esfuerzo. Yo antes recuerdo que tenía que llamar 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces o varios días para que me dieran una entrevista. Llamar por teléfono. Ahora es más fácil porque si ya el personaje al que queremos citar o del que estamos hablando ha dado una entrevista con anterioridad, pues podemos citar una de las entrevistas que ya dio o alguna de las frases que ahí dio, ¿no? Ya no es necesario. O incluso ya no te tienes que trasladar a donde está el entrevistado, sino que le dices por Zoom, ¿no? Hagámosla por Zoom. Eso para mí ha sido, de verdad, muchachos, no saben de lo mejor que se ha podido inventar. Porque me quita un peso de encima, me ahorra muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y mucho dinero, efectivamente. Pero también hay otro aspecto que no es tan padre de lo que es el periodismo moderno y de multimedia. Y esto se llama precarización del empleo. ¿Saben? Yo ahora todavía cuento con un equipo que me respalda y que me ayuda a poder hacer todos los días una nota. Tengo un productor ejecutivo que es el encargado de buscar y de preparar todo lo necesario para que yo pueda realizar mi labor. Tengo un compañero camarógrafo que me acompaña y que está conmigo todo el tiempo y que se dedica a lo suyo, a la cámara, ¿no? Y tengo otro equipo de editores y de gente que se pone a trabajar en función del material que yo estoy elaborando. Pero ¿qué pasa con las nuevas formas y con estas nuevas plataformas? Tú, que te gusta el periodismo y que te interesas el periodismo, vas a tener que ser tu propio productor, tu propio periodista y tu propio editor, tu propio fotógrafo, tu propio redactor. Y eso realmente nos lleva a dos cosas. Uno, limita el campo laboral. Y dos, te exige demasiado. Lo que antes se hacían 5 personas, ahora lo tendrá que hacer uno. Eso no nos da mayor calidad informativa, tampoco nos da mayores capacidades si no estamos preparados para eso. Entonces, creo que hay que ver con mucho detenimiento y también con mucha atención cómo van evolucionando precisamente las formas de comunicación y los medios también. ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, en los medios de comunicación, como los periódicos, que ya las impresas son la menor preocupación de los directivos, sino que ahora les interesa tener lleno y actualizado el portal de noticias. Entonces, el periodista que antes cubría una nota y que la escribía al final de la tarde para que se publicara y todo el mundo la leyéramos al siguiente día, eso ya no existe. Ahora el reportero tiene que ir mandando los adelantos y las notas conforme las va obteniendo para que ese portal de noticias se mantenga actualizado, ¿no? Entonces hay que mirar esa parte de las nuevas tecnologías, pero también, desde mi punto de vista, debemos conservar las prácticas que antes se tenían y que tienen que ver con el rigor periodístico al que todos debemos someternos. Fíjense qué pasa. Yo todos los días debo lidiar con una mesa de asignaciones. Yo me levanto, veo lo que está pasando en el planeta, en México, y decido cuál es la nota que voy a hacer para ese día. El día de hoy, después de estar con ustedes, voy a trabajar una nota en la que voy a hablar de los estragos que causó el huracán Roslyn por su paso por México y que ha dejado por lo menos 2 muertos, ¿no? Entonces, eso le importa a la gente que está fuera de México. Yo paso esa información a la mesa de asignaciones
que es el enlace entre los corresponsales y el canal mismo. Pero en la mesa de asignaciones hay un montón de vicios y de dificultades que se enfrentan todos los días en Caracas, Venezuela. Entonces a veces les falta un poco de rigor sobre lo que quieren que nosotros hagamos. Es por eso que nosotros tenemos que tener toda la información necesaria para que nadie nos pueda cuestionar acerca de nuestro trabajo, ¿no? Porque es lo peor que te puede pasar en periodismo es que tu jefe te mande llamar a su oficina y te diga, ¿estás seguro que eran 5 muertos los que se dieron a conocer? Cuando en realidad murieron 2. No es lo mismo que 5 personas hayan muerto que 2. O como lo que ocurrió hoy en la mañana en la pauta que estaba revisando para el programa matutino. Me pone el redactor, que está en Caracas, Venezuela, y yo desde acá tengo que tener comunicación con él. Pone, economía de China crece 4%. Yo acababa de leer que la economía de China creció 13.9% al tercer trimestre de este 2022. No es lo mismo que la economía china crezca 4% a que crezca un casi 4%. Hay que ser muy precisos y hay que tener ese rigor periodístico. Y esa es nuestra responsabilidad y ese va a ser nuestro trabajo. ¿Aquí ya están avanzados en la carrera o...? ¿Todos son de primero? Bueno, pero como les digo, a mí también me gusta escuchar de ustedes, no solamente yo hable de aquí de lo maravilloso que soy. Adelante. Deme chance, profe, y él. ¿Ahí sí tú? ¿Sí? Yo tengo una duda. Comentaba al principio que, por ejemplo, con la cuestión de Japón, que tuvo que ir hasta allá para hacer una buena nota. Y ahorita nos comenta que al momento de usted realizar una nota se levanta y revisa qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Nos cuentas las tomas de algunas otras notas periodísticas o cómo lo haces? Es evidente que no podemos estar en todos lados, ¿no? Claro que hay herramientas que nos sirven. Efectivamente, yo me levanto todos los días y lo que hago es dar un repaso. En el caso de un servidor es porque los corresponsales internacionales tenemos un perfil distinto a los reporteros nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar empapados de la información que ocurre en todo el planeta. Un poquito, tampoco me voy a volver especialista en China o en Sri Lanka, no. Tenemos que tener una embarrada, por decirlo de alguna manera, de todo lo que está ocurriendo. Y para eso existen las agencias informativas. Y para eso están los corresponsales en cada país. Entonces yo puedo leer lo que el corresponsal en Japón envió a la agencia Associated Press, ¿no? Y entonces de ahí yo me nutro para poder informar. A lo que me refería cuando fui al tsunami en Japón, es que también te da otra perspectiva de las cosas estar en el lugar, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora lo que he podido ver es que muchos de mis colegas ya no asisten a las conferencias matutinas del presidente, ¿no? Sino que las ven a través de cualquiera de los medios de comunicación que sea de su elección. Pero no es lo mismo verlo desde allá, porque no estás viendo lo que está ocurriendo alrededor. Y eso también es relevante para poder saber en realidad qué está pasando en este país y qué está pasando con el gobierno de la Cuarta Transformación. A lo mejor vemos que Jesús Ramírez está sudando por lo que está diciendo el presidente, y eso es una señal, ¿no?, de lo que está ocurriendo en una conferencia matutina, ¿no?, o de lo que está ocurriendo finalmente en el país. Entonces, a lo que me refiero es que hay elementos que nos brinda el estar en el lugar de los hechos, y hay otras herramientas y ventajas que nos brinda poder tener acceso a la información y a todas estas nuevas formas, como las redes sociales y también como los portales de internet, ¿no? Bueno, por eso yo lo que le quise preguntar al compañero era que si usted tomaba las fuentes como de otros noticieros y todo eso, pero lo que más o menos entiendo es que usted lo toma, pero de los corresponsales mismos de Telesur que están en otro país. Sí, nosotros tenemos corresponsales en otros países, pero también hay otras agencias que se dedican a vender sus servicios informativos
y nosotros somos clientes y de ahí nosotros podemos tomar esa información. Si la información, por ejemplo, está como que no la creemos mucho, nosotros siempre como comunicadores debemos cubrirnos y no dar todo por hecho. Es decir, yo no les puedo decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el PAN era una mierda. Perdón por el lenguaje, ¿no? Eso no lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es realmente acudir a la fuente, ¿no? Y decir, el medio de comunicación tal aseguró que el presidente se refirió de esta manera y dejarlo ahí. Entonces ya la responsabilidad no es mía, es del medio de comunicación que lo difundió. Pero si a mí me parece que es de interés para los demás, lo voy a tener que decir. Que es diferente a nosotros apropiarnos de una información que no es nuestra. Por ejemplo, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, Carmen Aristegui y su equipo realizaron una investigación que se conoció como la Casa Blanca, ¿no? Como hablaba de un elemento de corrupción entre el gobierno y nada más y nada menos que la familia presidencial, fue motivo de que otros medios de comunicación dijeran que era importante también transmitírselo a sus audiencias. Una diferencia importante es que algunos medios dijeron, el equipo de Carmen Aristegui realizó una investigación sobre tal cosa. Pero hubo algunos que daban a conocer la información sin citar quién había hecho la investigación. Esas son las dos diferencias entre los manejos informativos. Por un lado, tenemos una información que lo hace otro, pero que es relevante y que nosotros decidimos que es importante para los demás, pero siempre debemos dar el crédito a ese medio que lo hizo. Uno, porque nosotros no debemos meter las manos al fuego por nadie, para empezar. Y dos, porque nosotros somos unos profesionales de la comunicación. Nosotros no nos debemos de involucrar en la noticia. Nosotros estamos viendo, pero hay momentos en los que debemos dejar un poco de lado nuestros afines, nuestros gustos o nuestras propias filias, ¿no? Así es que nosotros debemos ser lo más neutros posibles. Hay quienes defienden el periodismo militante y lo pueden hacer, pero hay que correr con otro tipo de responsabilidades. Profesor. Muchas gracias. Dos preguntas, un poco de contexto. Hace 20 años yo me levantaba, prendía a Gutiérrez Vivo, hoy escucho a Carmen Aristegui. En 20 años estas cosas van a cambiar mucho. Es decir, la pregunta es, estás manejando dos temas muy interesantes, la comunicación y la economía, pero ninguna de las dos será lo mismo en 20 años. Se ha hecho el mundo más pequeño, se ha hecho el mundo mucho más rápido, más vertiginoso, ¿no? Y eso ha implicado lo que estás comentando, que exige a nuestros estudiantes prepararse para ser multifuncionales. Claro. Pero todo tiene un límite, ¿no? Me parece que el mundo está desarrollándose tan rápido que no nos da oportunidad de ver el horizonte. Entonces la primera pregunta es, ¿qué horizonte ves en el periodismo económico en 20 años? La segunda pregunta, muy rápida, decías lo que pasó en Japón, ¿no? Perdí amigos allí, no los he encontrado, los estuve buscando y tal, pero efectivamente hay un cambio cultural importante. Mencionaste China, ¿no? Todos esperábamos que el tigre oriental se despertara, pero se mantiene allí. Tiene que ver, sí, con el desarrollo de la economía, pero yo me pongo a pensar, ¿qué le podríamos nosotros, los mexicanos, vender a los chinos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacernos sus socios, sus aliados estratégicos? Serían mis dos preguntas. Claro que sí. Gracias, profesor. Por un lado, ¿cómo nos vemos en 20 años? Pues yo espero llegar para empezar. 43 años ya nos pesan, muchachos, de verdad.
Evidentemente las herramientas van a tener que ir evolucionando, pero también hay que tomar en cuenta una cosa. América Latina y el Caribe estamos 5 años atrás de lo que son conocidos como las grandes potencias. En Estados Unidos, cuando ya van evolucionando hacia otro tipo de mecanismos, a otro tipo de plataformas, a otro tipo de sistemas, nosotros apenas nos estamos adaptando, y eso, por ejemplo, a nosotros nos llegó tarde la televisión digital, por ejemplo, ¿no? Nosotros acabamos de pasar la transición digital hace unos años, cuando en Estados Unidos y en otras latitudes ya tenían televisión digital desde hace mucho tiempo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer y lo que se viene y lo que se ve es que vamos a tener que, uno, depurar los usos de estas formas o de estas nuevas plataformas y de estas redes, y también volvernos más creativos frente a un mercado saturado. ¿Por qué? Porque ahora, el compañero ahora mismo me está grabando y él puede que en este momento va a distribuir un video sobre lo que yo les estoy diciendo ahora. No tiene que esperar a editarlo y hacer un montón de cosas, sino que ya de inmediato lo puede subir a una plataforma sin tener que pasar por ningún tipo de filtros. Y eso es lo que nos va a pasar. Nos vamos a tener que volver cada vez más profesionales en lo que hacemos para distinguirnos del que es un periodista y del que no lo es. Ese es un debate fuerte que se está dando actualmente. Lo vemos todos los días nosotros, entre el periodista y el youtubero, como le dicen por ahí de manera despectiva, que no es tan sencillo, también tiene su chiste y también lleva su proceso y también tiene su trabajo ser youtubero y también tiene su proceso vender contenido en Instagram, o ya también tiene su dificultad vender su contenido en OnlyFans, ¿no? En esta pobreza yo ya estoy que me meto. Entonces, pero también tiene que tener trabajo. Para empezar tengo que buscar a quien le guste este tipo de cuerpo, ¿no? No digo que me voy a meter a esculpir al gimnasio porque eso es demasiado y me llevaría mucho más tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el mercado al que le gusten las cosas así, ¿no? Pero ahí ya vemos que también lleva un trabajo tener que incursionar en todo esto. Y mucho tiempo se invierte además, ¿no? Y se invierte mucho. O sea, el trabajo que nosotros vemos en los influencers no es un trabajo espontáneo. Es decir, Luisito Comunica no se para y sale así en chancletas al aeropuerto, sino que hubo un equipo de personas que estuvo junto con él para producir el material que nosotros vemos al final. Claro, nosotros vemos y decimos, ay, qué espontáneo y qué bárbaro, cómo se para así y se va, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra labor. Segundo, el tema de Japón, fíjese, yo llegaba a poblados donde el 60% de la población había desaparecido como consecuencia del tsunami. Era muy duro y era muy fuerte ver toda esta situación porque el japonés no es como nosotros, los latinos. Nosotros los latinos pasamos por una situación de esas y nos soltamos al llanto y nadie nos para, ¿no? Perdemos la casa y ay, ¿por qué la casa? Y así se nos van 20 años sin recuperar la casa. Los japoneses no son como nosotros. Yo estaba en un albergue y todo estaba perfectamente organizado. Las familias tenían un lugar destinado para cada una y tenían sus 3 comidas al día. Y la gente que yo entrevistaba, con ruinas detrás de ellos, lo que me decían es que esa era mi casa. Pero así como se los estoy diciendo, esa era mi casa. Y yo, ajá, y lo perdió todo, ¿no? Pues sí, pero estoy convencido de que mi gobierno y mis amigos harán lo necesario para que yo salga adelante. Esa es la diferencia. Y yo, por ejemplo, me iba con la finta de que el gobierno decidió subir el impuesto del valor agregado, el IVA, del 18 al 21%. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos suben el IVA? Nos encabronamos, ¿no? Porque no sabemos dónde van a ir a parar esos recursos. Pero esta gente que yo entrevisté en Japón
me decía, estoy de acuerdo en que se suban los impuestos, porque son para ayudar a mis hermanos que están en desgracia en aquella zona devastada por el tsunami. Esas son las diferencias que se ven y que son palpables. Y de sus amigos, pues fíjense que yo sí encontré a varios que pude conversar con ellos y que han podido recuperar a sus familias. Y gracias a una japonesa yo pude llegar a la zona de desastre. La japonesa no hablaba español, no hablaba inglés y yo no hablo japonés. Entonces, usted le pregunta, en China y en Japón, les pregunta, ¿do you speak English? Y te dicen, a little. A little y nada es lo mismo. A little, o sea que poquito. Entonces, era muy difícil movernos. Pero gracias al lenguaje de señas, a la mímica y a toda la mamonería que aprendí en la vida, nos pudimos comunicar y me pudo llevar al lugar de desastre por un montón de lugares que yo, sin ser de allá, quién sabe dónde hubiera ido a parar. Yo ahí directo al Fukushima y muriéndome de la energía nuclear. Allá atrás, denme de sus chetos, no sean así. Me ibas a preguntar algo. Ya pasó, es que era del tema que estaba diciendo de los youtubers. Entonces, Pero adelante, retomémoslo. no, es que por decir, decía que ya había un equipo, pero al final de cuentas todos iniciaban sin equipo, o sea, las ideas y todo, pues iba directamente de ellos, ya posteriormente, pues a lo mejor igual lo que decía, ¿no? Que usted ya tiene un equipo, tiene alguien que edita y todo eso, pero al final ahorita ya te puedes autoemplear y aprender a hacerlo y posteriormente pues ya puedes tener como esa capacidad de contratar a alguien más. Pero regresamos al origen, ¿no crees? Porque lo que empezó haciéndolo yo solo, termina haciéndolo un equipo ya más grande. Y no solamente un equipo de camarógrafos, sino también un equipo de community manager y un montón de cosas y un montón de gente que es la que trabaja ahora detrás de un influencer para que él luzca espontáneo y solitario, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya uno pierde como chiste, no sé. A ver, aquel que no ha participado tanto. Rápido, nada más para... ¿Cómo sería, cuáles serían nuestras bases, por ejemplo? ¿Cómo empezó usted y nosotros que vamos empezando? Un consejo, por así decirlo, de cómo empezar. O sea, cómo incursionamos en el mundo del periodismo con todo lo que nos dicen, porque pues a pesar de que se nos haga interesante o nos llame la atención, creo que todos estamos igual de perdidos, de que no sabemos qué hacer. Claro. Esa es la verdadera problemática para nosotros ahorita, o al menos para mí. Eso es normal. Cuando uno entra a la universidad, y sobre todo ustedes que están en los primeros semestres, pues entra y cree que va a adquirir todo el conocimiento necesario, que va a terminar y que va a salir, y que las cadenas de televisión y que ahora los grandes portales de internet los van a estar buscando. Eso no existe, muchachos. Desafortunadamente no existe. Y yo les voy a contar de mi experiencia porque es lo único que he vivido. Cuando yo empiezo a trabajar como periodista, bueno, esto tiene que ir antes. Retomemos hasta el año 1900. Bueno, sí, no se rían porque yo entré a la universidad en 1998, cállense. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, ustedes ni estaban en la columna de su mamá, de su papá. Así es que ni digan. Pero espero que lleguen a los 40 años como yo veo. Bueno, resulta que yo empecé trabajando para agencias de mercadotecnia y publicidad. ¿Cuál era mi trabajo? Ustedes han ido al supermercado y han encontrado a un monito afuera que dice las ofertas, ¿no? Y en la compra de 2 se lleva la tercera siempre gratis. Ofertina, ándale. Yo era como Rosa Aurora. Porque yo era el que decía compren. Yo era como Rosa Aurora. Yo decía, pero ¿qué diablos hago trabajando aquí? ¿Por qué tengo que vender las galletas Gamesa? Me vale madres, ¿no? ¿Por qué tengo que vender a Coca-Cola? ¿Por qué tengo que promocionar la nueva bebida Gatorade? No me importa, ¿no? Después entendí que gracias a esos ridículos que yo me echaba fuera de un supermercado, ahora soy capaz de poder conversar con ustedes.
Y soy capaz de pararme frente a una cámara a decir pendejadas, perdón por la palabra. Justamente hoy me pasó un blooper. Estaba yo hablando de China y del crecimiento de China justamente, y yo muy seguro de mí mismo, gracias por regresar con nosotros, no sé qué más. El crecimiento económico de China al tercer semestre. Y ahí mismo yo, ¿y cuál es el tercer semestre? ¿No? Tuve que corregir ahí. Entonces, cuando vas generando ese tipo de cosas, es que te das las capacidades para poder enfrentar las otras. ¿A qué voy con esto? Todo lo que hagan, todo lo que estudien, todo lo que lean, les va a servir en algo para el futuro. No echen el saco roto en nada. Nada. Así digan ustedes, esto es lo más estúpido que estoy haciendo. Para algo les va a servir. 2. Leamos mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar herramientas, te va a dar elementos para poder enfrentar la situación, enfrentarte al mundo. ¿Qué pasa cuando estás en periodismo? En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desafortunadamente en mi generación nos enseñaban periodismo personas que nunca habían sido periodistas. Eran comunicólogos, pero no eran periodistas. Entonces todos los días llegaba yo a mi clase de géneros periodísticos y tenía que recortar una noticia y me decían que era la pirámide invertida y que en esa pirámide invertida yo tenía que contestar las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y a qué hora. Cuando yo fui a mi primera cobertura fue como de ¿y dónde está la pirámide invertida? ¿No? Entonces a lo que voy es el conocimiento nos sirve, la práctica es la que nos va a dar las herramientas necesarias para poder ir desarrollándonos y enfrentándonos a eso que viene después. ¿Ok? ¿Está bien el consejo o no? Más o menos. Bueno, si no fue suficiente, además de hacer todo eso, yo empecé a trabajar en un portal de internet que se llamaba mascotanet.com. Mascotanet.com era el sitio de mascotas de una cosa que en el pasado, en el preclásico tardío, se llamó el sitio.com. El sitio.com era de los primeros portales de internet que te vendían un montón de cosas y que tenían mucho contenido, desde noticias, pasando por espectáculos y las cosas que yo escribía de mascotas. Yo ni perro tuve. O sea, de verdad, nunca tuve un perro porque mi mamá me decía, o el perro o tú, y a mí sí me daba miedo que me sacaran. No, bueno. Entonces, tuve que aprender de animales y empecé a escribir sobre animales. Y ya después, mi jefa, muy chistosa ella, me dijo, ¿por qué no te escribes unos horóscopos caninos? Y yo, ¿qué? Pero había gente que me respondía y me decía, sí, mi perro es Libra. Y yo, bueno, pues sí, no lo sientes en la escalera. Que no orine en el primer árbol, deja que sea el tercero. Que se aguante el quinto. Cosas de esas que al final te van sirviendo. El consejo es, no te cierres a nada. Aprende de todo y estar abierto siempre también a aprender algo nuevo. Yo he tenido que aprender a usar las redes sociales. A mi edad es difícil. Buenas tardes. Como periodista, si sabe que en el futuro cada vez puede que carezca más el trabajo como periodista por el avance tecnológico, usted como medio, ¿cómo cree que se podría salvar el periodismo para las futuras generaciones, practicarlo de la forma en la que nos están enseñando? Pues yo creo que la labor que tienen las nuevas generaciones, las futuras generaciones que se están preparando para esto, es hacer lo mejor posible con lo que esté disponible. Es decir, evidentemente va a haber precarización del empleo, sí, y va a haber cada vez menos personas que se interesen en lo que nosotros hagamos, pero el esfuerzo que nosotros le pongamos a cada cosa y la innovación, la creatividad, van a ser nuestra herramienta y nuestro secreto, y van a ser el ingrediente que te va a permitir diferenciarte del otro.
¿sabes? Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque, claro, como se los decía, ahora todo el mundo es periodista y nosotros lo hemos visto en internet, en las redes sociales. ¿Qué pasa? Hay una balacera en Caborca, el fin de semana pasó. La novia recién casada sale de la iglesia bien feliz, bien contenta, con su vestido de blanco, con el marido que la va a maltratar toda la vida, y lo matan. Quedó viuda el mismo día, se casó y enviudó el mismo día. Suerte que tuvo la vieja, la verdad. Pero, ¿qué pasó? Encontramos como 200 videos que estaban hablando del hecho y lo que estaba, ¿y quién lo estaba narrando? No lo estaba narrando Jacobo Zabludovsky desde el más allá. Ni saben quién es Jacobo Zabludovsky. No lo estaba narrando Eduardo Martínez de Telesur. No estaba Eduardo Martínez señalando. A las afueras de una iglesia, la novia perdió a su marido. Lo vemos actualmente ahí en las imágenes. Ponga atención cómo las balas están acabando con la vida de este hombre. No, ¿verdad? Estábamos viendo a una de las invitadas a la boda, que con su teléfono celular estaba diciendo: aquí mi prima la Juana, miren, se estaba casando y lo que estamos viendo es cómo mataron a su marido. ¿Qué va a hacer ahora? O sea, esa es la diferencia, ¿saben? Y esa es la labor que tienen ustedes como futuros comunicadores, futuros profesionales de la comunicación. Entonces, sí habría una diferencia entre ser comunicador y ser periodista. Claro, es evidente, sí, a mi parecer, pero quisiera que usted me lo explicara tal cual. Fíjense, nosotros estudiamos ciencias de la comunicación, ¿no? Cuando nos dicen ciencias, es que son varias. Hay distintas ramas en las que nosotros nos podemos especializar. No les voy a decir que somos como los médicos, porque no lo somos, eso es otra cosa. Pero los médicos, ¿qué hacen? Una carrera de médico cirujano. Todos tienen que pasar a por médico cirujano, ¿no? Y de ahí tienen que hacer sus especialidades. El pediatra, el cardiólogo, el oncólogo, el ortopedista, el ginecólogo, el urólogo, eso es, ¿no? Nosotros, en Ciencias de la Comunicación, también tenemos eso. Solamente que nuestro campo de estudio es distinto y nos enfoca más hacia los temas sociales y hacia cómo la sociedad se comunica. No solamente son los medios de comunicación, ojo, porque en Ciencias de la Comunicación a veces resulta en una carrera que para muchos resulta glamurosa, ¿no? Ay, voy a salir en la tele cantando ahí con Galilea Montijo en las mañanas, ¿no? Y pues no, eso ni es glamuroso ni está padre, ¿no? Pero es una carrera que invita mucho, ¿no? Que te dice: ay, voy a ser famoso, yo quiero ser el chingón del noticiario de las 10, yo quería ser el del noticiario de las 10, pero no alcanza. Me tengo que matar a Javier Alatorre, trabajar en TV Azteca, caerle bien a Pati Chapoy, a Ricardo Salinas Pliego, no mames, que le debo con el Banco Azteca. Entonces, la verdad es que no voy a llegar al noticiario de las 10, ¿no? Pero hay otros campos de la comunicación que me van a permitir desarrollarme en esto que pues yo estudié. Tengo compañeros que se especializaron en publicidad, por ejemplo. Hay quienes se especializaron en comunicación organizacional. ¿Qué es eso? Es un campo nuevo de la comunicación relativamente. De hecho, la generación en la que estudié fue la primera generación que tuvo una especialidad de comunicación organizacional y que tiene que ver con lo que ocurre al interior de las organizaciones, cómo las organizaciones se comunican dentro. Es decir, si yo soy Greenpeace, ¿qué campañas voy a implementar para los que trabajan en esa organización y para que estén bien y para que se comuniquen bien, ¿no? Esa es una parte. Periodismo, que es la especialidad que tengo, que es prensa escrita, pero yo descubrí en el camino que la prensa escrita estaba bien, pero que había otro campo en el que yo podía desarrollarme. Y así pasé a la televisión, y a veces también he hecho radio. Son campos muy diferentes. Entonces hay que ver lo que nos gusta, lo que podemos hacer, y eso es lo más importante, porque si te gusta, lo vas a hacer bien. No es lo mismo hacerlo por hacerlo
porque lo tienes que hacer, hacerlo porque te gusta y porque lo amas. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido el riesgo que vive usted como periodista sin que sean temas de amenazas, muertes o algo parecido? ¿Cuál es su miedo más reciente o más frecuente? El miedo es que se sigan saliendo. No, miren, este país es muy peculiar para hacer el periodismo. Está muy lejos todavía de lo que muchas organizaciones y mucha gente se ha tratado de meter en la cabeza o que ha tratado de poner en lo público, que es que México es el país más peligroso para realizar periodismo. Sí, es peligroso, pero como todos, ¿eh? Tú vas de turista a otra ciudad y evidentemente, ¿qué haces? Tomar tus precauciones, ¿no? Porque estás en un lugar que no conoces. Claro, si te vas a Finlandia, pues sí, ya no, porque ahí no pasa nada. Pero si vas a la Ciudad de México, claro que tienes que tomar precauciones. En el caso de México, y se los voy a decir así, y no es por presumirles, pero sí, en junio fui a Alemania a recoger un premio que ganamos en Telesur, en México, por la cobertura que hicimos de la primera caravana migrante. Ganamos el premio Walter Reuter, que es el premio alemán de periodismo. Y entonces, junto con otros periodistas, nos llevaron a Alemania a cubrir, a recoger el premio y a pasarla bien padre. El tema es que cuando llegamos a Alemania, el sentimiento que a mí me pareció que tenían los alemanes sobre nosotros era de, ay, denles una vuelta porque van a llegar a su país y los van a matar. Y eso no pasa. No pasa en todo el país. Ojo, en el caso mío, yo les puedo decir que cuento con el respaldo de un canal de televisión extranjero que me dice, Eduardo, a las zonas de riesgo vas a ir solo cuando nosotros te lo permitamos, porque hay que activar un seguro, porque hay que activar un montón de condiciones para que tú vayas a ese sitio. Los que están en riesgo en este país son los periodistas locales, esos que viven en los municipios, donde ellos han destapado corrupción y que tienen que convivir todos los días con el presidente municipal que se robó el barro, ¿no? O que tienen que convivir con el narcotraficante que está peleándose la zona, ¿no? Y al cual denunció. Esos son los periodistas que están en riesgo, los que hacen trabajo allá en las localidades. Y no Carlos Loret de Mola, que yo lo he visto, que lo único que hace es echarse agua así, para fingir que estaba haciendo una cobertura. Lo de Montañez es cierto, ¿no? Y ahora que estuvo en Ucrania, claro que yo también iba a Ucrania, con todas las condiciones, con el gobierno de Zelensky detrás, con lo que le importa al gobierno de Zelensky es difundir la propaganda de guerra también, desde su punto de vista. Claro que voy a llevar a alguien como Carlos Loret. Nosotros tenemos un corresponsal, un enviado especial a la zona de guerra, mi compañero Kirk, que es un periodista chileno de muchísimos años. Está él ahora en la zona de Donbass, que son este territorio que se separó de Ucrania, y él fue herido hace algunos días. Entonces, esa es la diferencia, ¿sabes? Entre ser un comunicador y entre ser un periodista. Entonces, esos son los que están en riesgo realmente, en el caso de México. Entonces, yo lo que les decía a los alemanes, yo no puedo estar en ese costal de periodistas amenazados, de periodistas que tienen alguna cuestión por la cual no sentirse seguros en México. Ese es uno de los temores que hay, ¿no? Pero yo puedo decirles que he estado en zonas muy complicadas y aquí estoy. En 2013 estuve con los autodefensas en Michoacán. Los autodefensas nos subíamos nosotros a las camionetas con ellos, dábamos los rondines, en las camionetas al centro estaban todas las armas, y entonces nos decía el que iba a cargo de ese grupo, de ese convoy, y nos decía, en cuanto escuchen la primera bala van para abajo, ¿no?
O sea, teníamos que ir pecho tierra. Esa es una de las experiencias interesantes. La otra es, por ejemplo, estuve en Tamaulipas cuando asesinaron a 72 migrantes. ¿Ustedes saben lo que fue llegar a Reynosa, donde estaban los cuerpos ya de esas personas? Era muy difícil. Pasábamos un montón de retenes y te cagabas porque no sabías si eran del ejército o eran de otros. ¿No? Pero como eso, he tenido que ir a Puerto Rico a esperar que el huracán María llegue y azote la isla en categoría 5. ¿No? Y mientras la gente trata de salir de un lugar, yo voy para allá. O sea, el huracán, yo llegué a la zona por donde iba a impactar el huracán. Y entonces es una experiencia donde sientes que la vida se te puede ir, pero de repente se te olvida porque tu labor primera es informar. Y claro que te tienes que cuidar porque si algo te pasa, terminas por no informar. Entonces tienes que aprender un montón de cosas para poder acudir a ese tipo de zonas, ¿no? Tener que saber cómo puedes protegerte, qué es lo que va a pasar, vas a necesitar alimento, vas a necesitar alguna cosa médica, o sea, tienes que ir prevenido hacia todas esas cuestiones. Y esto ocurrió cuando aquí hubo un sismo muy grave en 2017, ¿no? Entonces no me tocó estar acá en el sismo, pero me tocó estar allá esperando un huracán. Entonces, es lo que tenemos que hacer, y eso me sirvió que yo he tomado un curso de primeros auxilios, por ejemplo. Y en ese albergue donde nosotros estábamos para recibir el huracán, había unos ancianos que habían llevado de un asilo a pasar el huracán ahí en ese albergue. Varios de los abuelitos la pasaron bastante mal, pero pudimos ayudar. A veces también nos toca involucrarnos en esas cosas. Y ojo, para que vaya ya la pregunta, jamás pierdan la sensibilidad, muchachos. Eso es bien importante, porque lo he visto. Y es real. He visto colegas que llegan a la marcha del 10 de mayo de las madres de desaparecidos y llegan así. ¿Qué le pasó a su hijo? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué estaba tan noche? ¿Y luego? Así. Uno no puede andar por la vida así. Sobre todo porque estás tratando de sacar información de alguien que ha pasado por un proceso muy doloroso que es la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, hasta para eso hay que tener tacto y hay que tener conocimiento y forma para poder entrevistar a alguien. En Venezuela, cuando fui corresponsal, me tocó hacer una nota sobre las orquestas penitenciarias. Allá en la cárcel hay orquestas para que los reclusos puedan mejorar su calidad de vida y cuando salgan no salgan matones como eran antes. A mí me tocó ir a una cárcel de mujeres. En esa cárcel de mujeres, pues la mayoría de las que estaban encarceladas eran mulas, como se les llama, ¿no? Eran las que llevaban y traían la droga, pues, al interior. La mayoría eran colombianas, pero también había gente de unos países, había una de Azerbaiyán, y había otras de Venezuela, ¿no? Y hablar con una población de esas es difícil, porque no vas a llegar y vas a decir, ¿a quién mataste? No, tienes que conversar con esa persona, preguntarle cómo está, por qué decidió tocar ese instrumento, qué ha sido para ella tener acceso a un instrumento estando en la cárcel. Ya después le dices, oye, ¿por qué estás aquí? Y me acuerdo que una de ellas me dijo, bueno, porque yo allá en mi barrio había una chama que me la estaba aplicando y la maté. Qué bueno que está. Pero es muy importante no perder la sensibilidad ante esas cosas, muchachos. Eso es bien importante. Sí mantener la cabeza fría, pero siempre siendo sensibles ante lo que estamos viendo y ante lo que queremos transmitir. Pues respecto a esos riesgos que se viven como periodista, pensaba en el caso de Lilia Cacho, que a pesar de que ella pues sí es una periodista más reconocida y que tenía pues más medios, también tuvo que pasar mucho y hasta tuvo que dejar el país. Claro. Y como que eso se compara con lo que decía, que a pesar de que los periodistas que están en más riesgo en México son quienes están como en esas localidades o cubren ciertos temas, ella pues sí tenía los recursos para dejar el país, para alejarse, para haber denunciado y pues,
Sí, claro, el caso de Lidia, pero ¿qué pasó con Lidia? Ella denunció a una red de trata allá en lo local, en Quintana Roo, ¿no? Que tenía unos tentáculos hasta el centro del país, con el gobernador de Puebla y todo, exgobernador de Puebla y todo eso que hemos podido ver. Y efectivamente, como dices, hay periodistas que como Lidia tienen acceso a un montón de cosas y que pueden salvar su vida. Pero yo me refería a estos periodistas que no tienen esas capacidades ni el respaldo de nadie. ¿Por qué? Porque ellos trabajan al día a día, ¿no? Y ya no hablemos de los salarios y de todas las condiciones en las que trabajan esas personas. Entonces, muchas veces, ese tipo de condiciones te llevan a grados de vulnerabilidad distintos a los que puede tener alguien como Lidia Cacho. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de Carlos Loret, que todos los días se hace la víctima, ¿no? Me refería a eso. No es lo mismo lo que hace un comunicador como Carlos Loret, que es crítico al gobierno y en su derecho está, pero no con base en una serie de cuestiones que muchas veces no tienen sustento. O sea, a ver, Carlos Loret de Mola tuvo acceso a más de 6,000 teras de información del ejército mexicano. Lo que yo no puedo creer como profesional de la comunicación es que Carlos Loret haya decidido hablar de temas que ya habían sido tocados o desmentidos por la presidencia de este país. O tenía mucha prisa por decir algo, o realmente él y su equipo son una bola de gente que no tiene nada que hacer y se pusieron a sacar lo primero que encontraron. Si yo tengo acceso a 6,000 teras de información del ejército, coño, me aguanto y lo reviso, y hasta que no tenga algo contundente que va a hacer que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia, no lo saco, ¿no? Pero eso lo sabemos nosotros como profesionales que somos de la comunicación. Quien no tiene estas herramientas y estas bases, toma la información, la hace suya, la procesa y dice, sí, maldito ejército, maldito López Obrador, ¿no? Y miren que, bueno. ¿No cree que haya sido por, ¿cómo decirlo?, por manipulación al mismo medio de comunicación, o a Carlos, por así decirlo, de que si usted me dice que tocó solo temas que ya se habían tocado y desmentido gubernamentalmente anteriormente, ¿no cree que haya sido más o menos como una cierta manipulación para que el gobierno se pudiera defender? Porque es muy sabido que pues, nadie le gana al gobierno, ¿no? No necesariamente. Pero la mayoría de veces, y más en México, siendo realistas, nadie le gana al gobierno. Porque o te desaparecen, o te silencian desapareciéndote. Entonces, no creo que en parte haya sido por eso, porque igual por su lógica. Y siento que una persona que ha estado tanto tiempo en el medio, como lo sería cualquier otra persona reconocida, pues iría por lo que va a ser un escándalo realmente, ¿no? Es por la lógica de cualquier persona que... A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, ¿qué pasó? No es la primera vez que se filtran cosas. Cuando a mí me toca llegar como corresponsal en Washington en 2013, lo primero que vi llegando al aeropuerto era la cara de Edward Snowden. ¿Ustedes saben quién es Edward Snowden? Sí. Bueno, Edward Snowden filtró un montón de documentos y de informaciones sobre cómo Estados Unidos actuaba en Irak, ¿no? Y también entre esas cosas se hablaba de la mentira que terminó siendo el derrocamiento de una persona como Saddam Hussein, ¿no? Y Edward Snowden tuvo que salir de Estados Unidos para poder resguardarse. Esas fueron de las primeras revelaciones así como de este tipo que yo tuve conocimiento. Y después vino Wikileaks. Y ya sabemos lo que le pasó a Julian Assange. Ahora está siendo perseguido por haber revelado todos los documentos de Wikileaks. Yo la verdad es que el Guacamaya Leaks, o como le llamen, porque hay quienes le llaman de muchas maneras, no le veo mucho sentido. Si nos ponemos a analizar lo que han sido filtraciones en otras ocasiones, como los Panama Papers, por ejemplo, ¿no?
que revelan corruptelas de personas muy relevantes que mandaron dinero de sus países a otros lugares, ¿no? Entonces, yo ahí es donde cuestiono a los colegas que tuvieron acceso a esa información. Ahora veamos el origen de los guacamaya. Se supone que los guacamaya surgieron para revelar asuntos sobre el ejército chileno. Hay que meternos a revisar qué dijeron sobre Chile. Después los guacamayas se fueron por ahí a otros países como El Salvador, Costa Rica, creo que detuvieron algunos ministerios y después llegaron a México casual. Hay que ver qué se dijo de los otros países y qué información se reveló respecto a esos países a través de los guacamaya. En México lo que estamos viendo es que se reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo. Todos lo sabíamos, ¿no? En enero, el presidente, no sé si obligado o no, dijo que había tenido un procedimiento médico, que hubo un problema de comunicación, ¿no? Porque primero se dijo que no, luego que sí, que había sido un cateterismo, que no, que había sido otra cosa. Y el presidente fue el que tuvo que salir un día en su mañanera diciendo, sí, me sometí a un cateterismo, que no sé qué, güey. Que si se lo llevaron, que si lo trajeron, no sé qué, eso es secundario. El tema es que se sabía que el presidente estaba enfermo. Y los guacamaya y sus receptores de información lo vendieron esta vez como la gran revelación. Que el ejército y la marina no se quieren tampoco es una novedad, muchachos. Estados Unidos, por ejemplo, ha decidido trabajar directo con la marina. Por eso es que la marina ha colaborado en todas las capturas del Chapo y todas esas cosas. Y ahí está la división. Y se sabe, tampoco era una gran revelación. Entonces, ahí es donde yo cuestiono que tengas acceso a la información y no la uses para tus fines, ¿no? Por ejemplo, alguien como Carlos Loret, pues tendría que ser para derrocar este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, ya manejando de lado un poquito ese tema, sobre, bueno, a nosotros de primero nos tocó un proyecto prototípico del Tren Maya. Entonces, quería saber usted qué opina o qué es lo que sabe dentro de los pros y los contras del Tren Maya. Ok. ¿Un prototipo de qué? ¿Una campaña? No, un proyecto prototípico. Es un problema prototípico, es decir, sobre un tema, las diferentes matices que tiene. Okay. Entiendo. Eso está padre, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros. Ahí es cuando muchos entramos en el debate del tema de la subjetividad y la objetividad, ¿saben? Porque no es lo mismo que lo veamos nosotros desde aquí, el Tren Maya, a las personas que viven en las comunidades por las cuales va a pasar el Tren Maya. Evidentemente ellos van a ser afectados de alguna u otra manera. Sabemos que ese tipo de proyectos siempre van a tener un impacto, y es un impacto ambiental, ¿no? Entonces, por un lado, lo primero que hay que ver es las distintas posiciones respecto a un tema. Y es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuáles son las distintas posiciones respecto a un tema? Tenemos a quien lo promueve, por un lado, ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos a quienes están en contra. Algunas comunidades por donde va a pasar el tren, organizaciones no gubernamentales y de ambientalistas, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos dos posiciones sobre lo mismo. De ahí vamos a partir las ramificaciones de lo que se ha dicho. ¿Por qué están a favor estos? ¿Por qué están en contra estos? Y eso te da las premisas de la problemática. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es delimitar perfectamente en lo que te quieres enfocar. No vas a abarcar todo porque eso es imposible para nosotros, ¿ok? Entonces hay que extraer algo sobre ese tema y de ahí desarrollarlo más. Más preguntas por ahí. Tomando en cuenta que somos estudiantes de la Ciudad de México y que nos es
Yo creo que no es trampa, ojo, son las herramientas a partir de las cuales tú puedes desarrollar un tema. ¿Yo qué haría? Haría un seguimiento hemerográfico, ¿no? Ahora ustedes tienen más herramientas, no solamente tendrían que ir a revisar los periódicos, ¿no? Sino que haría un seguimiento informativo de lo que se ha dicho de tal a tal fecha. A lo mejor desde que empezó la construcción o del día que el presidente dio el banderazo hasta estos días, ¿qué se ha dicho sobre ese tema? ¿No? Entonces, no necesariamente, es lo que yo les decía, o sea, sí está padre estar en el lugar, pero también hay la posibilidad de comunicarlo sin estar ahí, pero siempre con la responsabilidad de verificar qué fuentes son, quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, ¿no? Ese es el trabajo ahora de ustedes como investigadores, buscarse las herramientas necesarias y adaptarse a lo que tienen en sus manos. O sea, no se trata de que le digan, papá, dame un varo para irme a Cancún y recorrer todo el Tren Maya, qué gusto, ¿no? Hasta yo. Entonces, no, se trata de que ustedes hagan un seguimiento. Además está el proyecto, están las fuentes, está la fuente del gobierno que habla de su posición y están las fuentes otras que están en contra y que han sacado un montón de estudios, que además ustedes no tendrían por qué hacerlos porque no son especialistas en el tema, ¿no? Entonces, ¿tienen la información? Pues úsenla. Bueno, yo le quería hacer una pregunta también respecto a este caso del problema político que nosotros estamos abordando. Échale más fuerza. Ay, bueno, me voy a bajar. Eso. Bueno, bueno, es una pregunta respecto a lo que hemos estado trabajando. Y yo le quería preguntar algo a usted, que realmente creo que a nuestro equipo nos vendría bastante bien su información proporcionada por usted, o una opinión más bien, en cómo usted puede abordar o tomar como periodista que ha estado en diferentes medios, como, no sé, de televisión, y usted ponía el ejemplo del caso de Loredo o de otros periodistas que pues llegan a afectar. ¿Cómo usted podría abordar esta como apropiación de un discurso? En este caso, bueno, le voy a poner el ejemplo de lo que pasó con Eugenio Derbez y varios artistas que dijeron que estaban en contra del Tren Maya porque afectaba muchas zonas arqueológicas, zonas pues en sí, bueno, sí, en este caso estas zonas, y al día siguiente pues el presidente dijo que pues en sí con datos les mencionó que pues cómo es posible que ellos estuvieran hablando de esa forma si el mismo Eugenio Derbez u otros tienen hoteles que han cortado, mutilado pues parte de la naturaleza de esto. Claro. Entonces, ¿usted cómo podría abordar esta parte de esta apropiación que estos propios artistas o incluso otros como periodistas famosos que podrían incluso ser el caso de Loret, Javier Torre? Yo por ejemplo, perdóname que te interrumpa, conozco a un periodista que no es de esta ola, pero que está en contra del Tren Maya, pero él conoce a las comunidades que están allá, ¿no? Entonces, ese es diferente, porque tiene elementos que él ha podido ver, donde él concluye que efectivamente puede haber afectaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú ya mencionaste una parte clave de la investigación que tendrían que hacer ustedes. Hablan de la apropiación del discurso. Ojo, ¿por qué Eugenio Derbez y este grupo de personas famosas se suman a una campaña cuando ellos han sido partícipes de otros proyectos que han devastado más una zona como esa? Porque ellos van a ser los altavoces de un discurso de alguien más. O sea, esto que estoy diciendo no es lo mismo que lo diga Eduardo Martínez a que lo diga Eugenio Derbez. ¿Ok? Entonces, creo que ya delimitaron una cosa clave que es la apropiación del discurso. ¿De qué manera podemos poner esta parte de la cual tú hablas, que tiene que ver con el uso de los medios de comunicación, de las plataformas y de las personas que son relevantes en esos medios de comunicación y plataformas? ¿Ok? Entonces, ese es por un lado.
Por el otro, ¿qué fue lo que dijeron? ¿En qué contexto lo dijeron? ¿Y quiénes apoyaron ese discurso? ¿Ok? ¿Quiénes fueron los que apoyaron ese discurso? Pues los Claudio X y toda esa gente, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es una oposición a un proyecto gubernamental que, si bien genera impacto en una zona importante en materia ambiental del país, pues también se tiene que emprender algunos proyectos en esas zonas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte. Y en el tema del discurso, por un lado, lo que pueden hacer es la comparación entre el discurso oficial o gubernamental y el discurso de la oposición. ¿Saben? Eso es lo que yo haría. Como les recomendaba a los otros compañeros, hacer un seguimiento hemerográfico o informativo de lo que se ha dicho, ustedes pueden enfocarse en algo también como muy específico. Acuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer es delimitar informativamente hablando. No podemos hablar de todo porque no nos alcanza el tiempo. Pero sí podemos delimitar e informar muy bien acerca de una cosa muy en específico. Es lo que yo haría. No sé, maestra, si estoy echando por la borda sus clases. Lo que si quieres un contraste de los discursos. Ajá, podría ser muy bueno y es una manera interesante de analizarlo. Oigan, yo ya me tengo que ir, porque tengo que informar. Una última pregunta. El premio que les dieron por la caravana migrante, ¿por qué se los dieron? ¿Cuáles fueron las cosas relevantes? Mire, el Premio Alemán de Periodismo abre cada año una convocatoria a los periodistas en todo el mundo para que ingresen algunos trabajos que se hayan realizado y tiene temas diferentes cada año. En 2019 el tema fue migración. Entonces, en el caso de un servidor y el equipo que fue a trabajar conmigo, realizamos el recorrido informativo de la caravana desde Honduras. O sea, la corresponsal en Honduras trabajó con la caravana, después a mí me tocó tomarlo en Guatemala y luego ya todo México y así. O sea, fue un trabajo en equipo. Entonces, pues nos tocó vivir la caravana, la primera caravana migrante, que era un fenómeno bien interesante en aquel entonces porque sí era una caravana de gente que decidió dejarlo todo para venirse en grupo y no sentirse vulnerables ante la situación que se vive pues en El Paso, ¿no? Porque no es fácil tampoco cruzar. Pero fueron varias historias, la fotografía, la redacción. No, ganamos el primer lugar en nuestra categoría, que fue televisión. Fue una serie de televisión. Hicimos una serie de 5 capítulos y un gran reportaje de media hora. Ese fue el trabajo con el que nosotros ingresamos y un comité, un jurado calificador decide cuáles son los mejores trabajos. Esta vez ganamos dentro de cerca de 200 y más trabajos que se metieron al concurso y ganamos el primer lugar en nuestra categoría y es por eso que fuimos a recoger ese premio. La verdad es que ha sido una de las cosas más gratificantes de este trabajo, no recibir el premio, sino quedarte con las experiencias de haber conocido a un montón de gente que realmente estaba pasando por dificultades y que tenían que dejar todo por a lo mejor ir a buscar algo que difícilmente podrían alcanzar, porque Estados Unidos definitivamente no es que no quiera a los migrantes, sino que en este momento no le conviene tener a los migrantes. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración de la economía. ¿Y para qué quiere tanta gente allá si no hay trabajo? Pero cuando empieza a trabajar, Estados Unidos va a abrir otra vez sus fronteras y ya no le va a importar si pasan caravanas o no. Eso es lo triste de la situación. Que un gobierno como el estadounidense sea tan inhumano que use a las personas a su conveniencia. Y ese es el tema que nosotros denunciamos en este reportaje y en esta serie que hicimos, porque no es nada más gente cruzando,
es gente que trae consigo un montón de cosas, de historias, y que dejó un montón de situaciones atrás, que es muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo mi conversación con un niño de 8 años. Estábamos en Pijijiapan, esta parte de allá en el sur de Chiapas, en el sur del territorio, en Chiapas, y llegamos a un albergue. Fue muy cansado porque los migrantes salían a las 4 de la mañana para que no les diera tanto el sol y poder avanzar lo más que se pudiera antes de que el sol pegara de verdad fuerte, ¿no? Entonces, llegamos al poblado, llegamos a un albergue y estaba este niño con su mamá y yo me senté en el piso porque estaba muerto y estaba yo con el micrófono del canal y el niño se acercó y se me sentó junto y entonces me dice, oye, ¿qué es esto? Digo, es un micrófono y porque yo, mira, me dedico a esto y no sé qué más. Ah, qué interesante. El niño con 8 años hablaba de esta manera que se los estoy transmitiendo. Me llamó muchísimo la atención la capacidad de comunicarse del niño. Y le digo, ¿y tú a dónde vas? Y me decía, a Estados Unidos. Digo, ¿y por qué quieres ir a Estados Unidos? Y me decía, porque quiero tener un juguete. Ahí es donde a uno se le arruga, muchachos. O sea, de verdad, uno tiene que sentir cosas. Si no sientes nada, cuando un niño de 8 años está diciendo que está haciendo todo ese trayecto para tener un juguete y poder ir a la escuela, dices, si está mala la situación. Ya después conversé con la mamá y me la pasé ahí un ratito con el niño, con Denzel. Y ya después entrevisté a la mamá y resulta que la mamá venía huyendo del papá del niño, que era un marero, como le llaman a quienes forman parte de estas bandas de la Mara, en Honduras, que la quería matar porque se llevó al niño, ¿no? Y porque además tenía otra pareja, la señora. Pero ese tipo de historias son las que uno se va encontrando en el camino y son las que hicieron que nosotros pudiéramos tener una cobertura que nos permitiera llegar a ese tipo de materiales y de verdad que yo no cambiaría nada por haber podido pasar por todo eso, por pasar calor, hambre, todo lo que quieran. Me enfermé horrible, creo que nos dio influenza a mi camarógrafo y a mí, y ahí andábamos igual. Entonces, son de esas cosas a las que uno se expone, pero se expone como con gusto y con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que ustedes deben aspirar a poder conocer, usando las herramientas que ustedes tienen ahora. Yo no critico el internet, yo no critico TikTok, yo no critico las redes sociales. Lo que sí critico es el contenido, y ustedes van a ser responsables del contenido. Porque no es posible que una historia como la que les estoy contando ahora, y todo ese trabajo que realizamos mi equipo y un servidor, tenga 2.500 vistas. Pero Anita moviendo el culo, con el perdón de la expresión, tiene 20 millones de vistas. O a Shakira partiéndole la madre al supermercado con su nuevo video, ¿no? Y que ha despertado tanta controversia porque uno esperaba que Shakira devastada trajera una canción como la de Inolvidable, que ese es el debate ahora, ¿no? Tenga millones y millones. O sea, sí, Shakira tiene su talento, ¿no? Pero el contenido es el que nosotros vamos a rescatar. Esa es la propuesta que yo les hago como futuros comunicadores. Que se preocupen del contenido. Del medio no se preocupen porque habrá quien lo invente. Y si tienen capacidades para inventar un medio, está bien. Pero el contenido también va a ser importante y lo más relevante. Y eso es lo que a ustedes les va a hacer libres, porque no van a tener que estar en su redacción esperando a que su jefe les diga, en algunos medios, por ejemplo, necesito que hagas una nota sobre los baches de la Ciudad de México para que jodas a la Claudia Sheinbaum. Porque así se manejan las cosas, muchachos, y ustedes saben que es así. Y ahora quiero que hagas una nota
ve a cubrir esto del presidente nacional del PAN. Y Marco Cortés, ¿qué tiene que decir? Tú ve. Oye, pero es que no sé, ahorita no. Tú ve y haz una nota. ¿No? Entonces, eso es lo que les da también a ustedes las nuevas plataformas, los nuevos medios. O sea, poder ustedes hacer un noticiario y decir, ¿saben qué? Yo quiero hablar del sector agropecuario y de la importancia que tiene el sector agropecuario. En Facebook, búsquense a un perfil que se llaman Los Escarchaditos. Son unos colombianos que viven en una zona rural de Colombia y lo que hacen es subir contenido de cómo se pueden mejorar las cosas de manera sustentable. Ellos te enseñan cómo hacer tu leche de almendras, te enseñan algunos trucos para que produzcas shampoo o algunas cosas con las cosas del campo y las cosas que tienes a tu alcance, por ejemplo. Y ellos no son comunicadores, no pasaron por la universidad, pero hay un contenido que tiene algo interesante. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el contenido es lo interesante, la plataforma es lo de menos, si tenemos esa libertad con la que ustedes pueden gozar ahora y no tienen que estar sometidos a los intereses de una gran corporación mediática o de un medio de comunicación, cual sea. Eso es lo que les puedo decir, muchachos. Muchas gracias. Chicos, vamos a darle otro aplauso a Eduardo Martínez y agradecerle que nuevamente visita nuestra universidad. Ya había ido al Campus GAM en 2019 y bueno, ustedes ya vieron pues, la calidad de la información que nos puede proporcionar y esta interacción valiosa, las ideas que a ustedes les dio para sus prototípicos. Mil gracias, Eduardo, a nombre de la institución. Y valoren a su maestra, valórenla. Muchas gracias.